Bueno, buenos días. Eh, Mi nombre es Juan Molina y yo les voy a impartir el laboratorio de circuito 2. Bueno, una cosa por si se termina el tiempo de duración de Zoom, porque solo son como 40 minutos, si no me equivoco. Vuelven a entrar porque voy a reiniciar la reunión. Les voy a impartir algunos datos generales sobre el laboratorio. Los grupos de laboratorio para presentar los informes los van a hacer con respecto a las secciones de clase, o sea, hagan sus grupos con sus compañeros de clase. No vayan a hacer ahí uno del ingeniero Roque con otro del ingeniero Martínez. No los hagan revueltos, ¿verdad? Háganlos con sus compañeros de la sección de su clase. ¿Qué más? Vamos a ver. El máximo integrante de los grupos va a ser de 4 personas. Eh, en el campus virtual yo voy a habilitar 13, bueno, son 4 secciones, ¿verdad? De circuitos. Voy a habilitar las secciones ahí por sección para que entreguen el informe. Las entregas van a ser hasta el domingo a las 11:58 p.m. Entonces, hoy vamos a ver la lección 1 y 2. De la lección 1 no se hace informe, solo de la 2. Una pregunta. Dígame. ¿Ese domingo que viene o el siguiente? No, el siguiente. Este no. Ok, gracias. Yo voy a habilitar ahí en el campus virtual, va a aparecer la fecha de entrega del informe y va a aparecer la de la sección que son ustedes, por ejemplo, ingeniero Martínez, sección 1100. Entonces, si son de esa sección, ahí me presentan el informe en PDF, ¿verdad? En formato PDF. Eh, Otra cosa, la guía de redacción de informe está en el campus virtual. No sé si ya la vieron. Ya están todos los detalles que tienen que llevar el informe. Las fechas de laboratorio, con respecto a eso, ya las voy a subir ahí como en avisos. Vamos a tener laboratorio, Ingeniero, dígame. entonces los grupos los hacemos según nuestro maestro, ¿verdad? No Exacto, según sí, los... exacto. Ah, ok. Bueno, gracias. Con respecto a las entregas de informes, bueno, sí, ya les hablé de eso, ¿verdad? Las fechas de laboratorio las voy a subir. ¿Y qué más? Estén pendientes al campus siempre por cualquier aviso que ponga ahí. Y bueno, empecemos ya entonces. ¿Tienen alguna duda con respecto al laboratorio? Bueno, si no hay dudas, empecemos. Vamos a utilizar el software de Multisim. Supongo que ya lo han usado, ¿verdad? Que es para simulación de circuitos. Entonces, la primera lección es una lección general sobre la corriente alternada, ¿verdad? Entonces, solo vamos a hacer un repaso rápido de esta. Esta la pueden leer. Por cierto, ya vieron que las lecciones ya están en el campus, ¿verdad? Ahí las descargan para hacer las prácticas. Entonces, aquí un repaso rápido. Como sabemos, una, en una onda alternada de corriente senoidal, tenemos un voltaje de pico a pico, este de acá, un voltaje instantáneo, por decirlo así, que esta es la función de voltaje que depende del tiempo, ¿verdad? Aquí está esta, que V de T igual a V de pico por seno 2 pi F por T, ¿verdad? Eh, F la frecuencia de la onda, que es igual a 1 entre el periodo, y T es el instante en el cual calculamos la tensión, ¿verdad? Vamos a ver. Ya sabemos que en el periodo de 2pi, si lo pasamos a grado, voy a hacer unas anotaciones aquí. Recuerden que aquí es 2pi. En grado sería 360, ¿verdad? Aquí es pi. Aquí donde está este pico sería pi medios.
o 90 grados. Y esto es igual a 180 grados, ¿verdad? Los grados los vamos a usar para calcular los desfases, ¿verdad? Ya sabemos que cuando utilizamos la notación de fasores, bueno, en todos los circuitos utilizamos esa notación, ¿verdad? Vamos a utilizar grados, ¿verdad? No radianes. Y decimos igual a 2pi, este es el periodo, ¿verdad? Este puede cambiar, ¿verdad? Según la frecuencia de la onda. Vamos a borrar aquí. ¿Qué más? Y el voltaje RMS, no sé si ya lo vieron, que es el voltaje que decimos que es el raíz medio cuadrático, o el valor eficaz de la tensión, que es el voltaje de pico entre raíz de 2, ¿verdad? Después, ahora sí, la lección 2, corriente alternada. Entonces, yo voy a hacer esta lección así como demostración, con unos valores así al azar de las resistencias y capacitores que vamos a utilizar en esta. En el informe que ustedes van a presentar sobre esta guía, yo les voy a colocar qué valores utilizar de resistencia, voltajes y capacitores. Entonces, vamos a empezar. Correlación con la teoría, corriente alternada en una resistencia. Ya sabemos que igual la ley de Ohm aplica igual en circuitos de corriente alterna. Entonces, esto no le hagan caso, pongan el índice del experimento, eso no le hacemos caso. Conecte el generador de funciones al resistor de 1000 ohmios R3 como en la figura 1. Los valores de los resistores yo se los voy a dar, entonces no van a utilizar los que dice aquí. En algunos casos no dice de todas formas. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer el circuito que dice ahí. Ya saben usar multisim, por cierto. Lo han utilizado. No. No. Ok, bueno. No. Hagamos un repaso rápido de multisim. Otra cosa. Supongo que tampoco tienen multisim instalado en la computadora, ¿verdad? Entonces les voy a subir unos links para que descarguen multisim y también unos links de YouTube donde sale un tutorial para instalar multisim. Bueno, entonces cuando abren multisim les aparece esta pantalla aquí, ¿verdad? Entonces, por este lado, a la izquierda arriba, podemos ver estos botoncitos. Aquí dice Play Source, que en español sería colocar fuentes. Entonces aquí están las fuentes, le doy clic aquí. Y aquí me aparecen esta ventana que dice seleccionar un componente, ¿verdad? Entonces, aquí cambiamos el grupo de los componentes. Aquí estamos en fuentes, ¿verdad? Fuentes, entonces aquí puedo poner fuentes básicos, serían resistores, capacitores, inductores, elementos pasivos, ¿verdad? Bueno, básicamente solo vamos a utilizar esto. Lo demás ya es en otras clases como electrónica. Los diodos se ven en electrónica, transistores igual, amplificadores operacionales no los vamos a ver. Pero este software es bastante completo para hacer simulaciones de circuitos. En este laboratorio solo vamos a utilizar aquí las fuentes y los básicos. Entonces, en fuentes, aquí tenemos fuentes de poder, dice. Ahí, quien tiene el micrófono encendido, que lo apague, por favor. Gracias. Entonces, en Power Sources tenemos una fuente de poder AC, DC, el tierra, que es este ground. Una cosa importante, todos los circuitos de multisim tienen que llevar un tierra. Si no, siempre nos va a dar error de simulación en el momento que corramos la simulación. Entonces vamos a agregar el tierra. Ahí está. ¿Qué más? En el circuito miren,
¿Llevaron circuito 1 presencial, por cierto? No. Bueno, en el laboratorio en presencial usamos unas placas donde los circuitos ya están hechos y solo hacemos unos puentecitos. Entonces, aquí en esta figura de la izquierda muestra cómo está la placa. Y en estas flechitas nos dice cómo hacer los puentes, de modo que nos quede este circuito. Este circuito de acá de la derecha. Entonces, bueno, no le vamos a prestar atención a esta imagen de acá. Solo vamos a hacer el circuito directamente de esta imagen de la derecha. Entonces dice, este GS es un generador de funciones que prácticamente, así de forma simple, es una fuente de AC en la cual podemos variar la frecuencia y la magnitud del voltaje. Entonces, aquí en Multisim, el generador de funciones y los instrumentos de medición están aquí a la derecha. Aquí está un multímetro, aquí está el generador de funciones, un batímetro para medir potencia y el osciloscopio. Nosotros solo vamos a utilizar el multímetro normal para medir corriente, voltaje, resistencia. Vamos a utilizar el generador de funciones. Entonces, para colocarlo, solo le damos clic, aparece aquí. Ahí está. Multímetro y el osciloscopio. El osciloscopio lo que es prácticamente un voltímetro. Medimos voltaje, únicamente voltaje, pero podemos ver la onda de voltaje en sí como es. No es como un Ingeniero, voltímetro. Sí, dígame. tengo una pregunta, digamos, cuando ya instalé, digamos, uno de estos medidores en la placa y lo quiero mover, ¿cómo le hago? Porque me sale ahí la opción de la configuración del medidor, pero no sé cómo moverlo, si ya lo puse ahí en un lado de Verlo así, repetición. solo le das ¿Sí? clic una vez y de ahí tenés el clic Ah, ok. sostenido y ya se mueve. Ok. Ahora sí, sí. Bien. Gracias. Bueno, entonces el osciloscopio es para medir voltaje. Solo medimos voltaje. Escuchen bien. Cuando pida ahí en la guía medir corriente, pues lo hacemos de una manera simple. Así les voy a enseñar. Que ahí en la guía dice que mida corriente. Bueno, dice calcule corriente, ¿verdad? Porque no se puede medir. ¿Dónde están anotaciones? Entonces, fíjense bien, vamos a conectar el osciloscopio. Voy a hacer un circuito simple. Supongamos que tengo este circuito aquí. Quiero saber cuál es la corriente que pasa por aquí, ¿verdad? Esta es una resistencia. Si conecto mi osciloscopio, voy a simular aquí el osciloscopio. El osciloscopio tiene dos canales. Esto nos sirve para ver los desfases entre dos voltajes. O si solo quiero medir un voltaje, pues solo utilizo un canal. Puedo utilizar el A o el B, es lo mismo. Tiene un positivo y un negativo, ¿verdad? Entonces, para medir la corriente tendría que medir el voltaje del resistor. Conecto aquí. Conecto aquí. Aquí en la pantallita me va a salir aquí una cuadrícula donde me va a salir la onda de voltaje, ¿verdad? Así es. Vamos a poner aquí que es AC. Me va a salir así. Entonces, según la escala en que yo configure el osciloscopio, yo voy a tener mi medición de voltaje aquí. Entonces, para calcular la corriente, simplemente lo que hago es la ley de Ohm. Entonces, la corriente sería el voltaje que medí aquí con el osciloscopio entre la resistencia y ahí tengo el voltaje. Chequeo. A ver, entonces, vamos a seguir. Vamos a hacer